Mayas, aztecas, egipcios y otros pueblos de la antigüedad situaron algunas de sus construcciones de forma que coincidieran con determinados mapas del cielo. ¿Con qué intención y a través de qué conocimientos matemáticos contemplaban los antiguos las estrellas? ¿Qué misteriosa realidad oculta la arqueoastronomía? Buenas noches y bienvenidos un jueves más al otro lado. Esta semana hemos elegido un tema para nuestro coloquio cuanto menos inquietante. En compañía de Nacho Ares, investigador y autor de varios títulos relacionados con la cara más oculta de Egipto, vamos a hablar de arqueoastronomía, analizando desde esta perspectiva monumentos arquitectónicos de la talla de las pirámides de Gizeh, el observatorio de Machu Picchu o Stonehenge. Junto a Nacho Ares estaremos como siempre los miembros que jueves a jueves preparamos este programa para vosotros. El señor José Luis Tajada. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Y la que os habla, Gemma Moreno.
Después de ese tema central, os contaremos algunas noticias y curiosidades del panorama científico y paracientífico. Y para terminar, una semana más, nuestro colaborador Francisco Romero Corpa se acercará al otro lado y nos comentará otro caso OVNI desde su sección, ya sabéis, Área 51. Con este contenido por delante y la hora y media habitual que viene a durar este programa, vamos a escuchar una breve introducción sobre el tema de esta noche, la arqueoastronomía, y enseguida comenzamos. Cada día que pasa, los científicos modernos nos proporcionan métodos de investigación más precisos para el estudio de la antigüedad. Paradójicamente, cada día que pasa, estos métodos ultramodernos nos ayudan a conocer que hace miles de años el hombre obtenía resultados muy similares con solo mirar a las estrellas y utilizar una matemática desconocida para nosotros, matemática que no cuadra en absoluto con los documentos que muchas de estas civilizaciones nos han legado. De confirmarse muchas de las hipótesis que hoy baraja la llamada arqueoastronomía, entre otros descubrimientos se podría demostrar que algunas civilizaciones del pasado son en realidad más antiguas de lo que se supone en la arqueología convencional. ¿Cómo obtuvieron los antiguos esos conocimientos que tanto nos sorprenden? ¿Cómo es posible que el hombre de la antigüedad poseyese los adelantos astronómicos que algunos de sus monumentos demuestran? Decía, y teníamos esa reseña introductoria al tema de esta noche, la arqueoastronomía. Y ya tenemos ahí también a nuestro invitado de hoy, Nacho Suárez. Buenas noches. ¿Nacho? ¿Qué tal? Buenas noches, Gemma. Buenas noches. Te digo un poquito bajita, a ver si pueden subirme tu sonido. A ver, y ahora te oigo perfectamente, ahora te oigo perfectamente. Perfecto, pues es que tenemos un técnico, Marín, que bueno, no nos lo merecemos. Bueno, Nacho, la verdad que el tema de hoy, para los que no estén puestos en él, pues puede resultar un poco extraño. De hecho, cuando hemos llegado aquí al estudio y nos han preguntado los compañeros del programa anterior de qué íbamos a hablar, les hemos dicho, no, de arqueoastronomía, nos han dicho, ¿qué es eso? Entonces yo, para aquellas personas que no lo sepan, te pregunto, para empezar, ¿qué es eso de la arqueoastronomía? A ver, hay que distinguir lo que es la arqueoastronomía y lo que es la astroarqueología, que son dos términos que aparentemente son muy similares, pero que no tienen que ver nada entre sí. La arqueoastronomía, que es lo que vamos a estudiar esta noche, es la ciencia que se dedica al estudio de los monumentos antiguos desde un punto de vista astronómico, es decir, intenta ver en estos monumentos, en estas piedras, en estos edificios, algún tipo de orientación, algún tipo de ubicación astronómica que los relacione o bien con algún planeta de nuestro sistema solar o bien con alguna estrella de nuestra galaxia, siempre desde un punto de vista astronómico. Y un término muy similar y que a veces se confunde, que es la astroarqueología, es la ciencia o la pseudociencia, como queramos llamarlo, que se dedica a intentar explicar el origen del hombre a partir de la teoría extraterrestre, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar ver la orientación de los monumentos bien con alguna función astronómica, pero siempre pensando en ese punto de partida a priori, que es la justificación de que el origen del hombre, de que el origen sobre la Tierra es extraterrestre. ¿La arqueoastronomía entonces es una ciencia como tal? ¿Está reconocida como tal? Sí, es una ciencia como tal, dentro incluso de la arqueología, y en los últimos años, sobre todo desde los años 60 o 70, con el boom de Stonehenge, es una ciencia académica, ortodoxa, por así decirlo, que tiene perfecta acogida en cualquier universidad, en cualquier foro científico y por supuesto en los grandes centros astronómicos del mundo. Más adelante, cuando estemos a punto de terminar el programa, me gustaría que tocáramos ese tema de Stonehenge, pero antes de él, vamos a empezar, bueno, pues por uno de los que tú eres más experto quizá, ¿no?, que es el tema de las pirámides de Gizeh. ¿Qué aplicaciones tiene esta ciencia en el estudio de estos monumentos arquitectónicos? Pues muy sencilla, y es una teoría que tampoco tiene muchos años, ¿no? Es una teoría que nació
a finales de los años 80, que tuvo un gran boom a lo largo de esta década, de los 90, y que bueno, que es lo que ha hecho de alguna manera que los monumentos del Antiguo Egipto se vean, aunque ya desde un poquito antes ya también se intuía de alguna manera un poco la posible orientación astronómica de algunos de sus grandes edificios, pues que duda cabe de que la teoría de Orión, que es lo que vamos a hablar en estos minutos, es algo que ha revolucionado de una manera bastante clara lo que es el estudio arquitectónico y el estudio sobre todo simbólico de lo que pudieron haber significado algunos de los monumentos más importantes de la civilización egipcia, especialmente las pirámides, ¿no? Que es quizás el punto de partida a partir del cual uno, cuando le hablan de Egipto, pues siempre piensa en las pirámides o la Esfinge, también otro de los grandes monumentos que está relacionado con la astronomía. En concreto, la teoría de Orión viene a decir que algunas de las pirámides que fueron levantadas no solamente en la meseta de Giza, que es el lugar más importante de Egipto con respecto a las pirámides, sino en otros lugares al norte y sur de esta meseta, pues están levantadas, están construidas siguiendo el mismo esquema que tiene en el cielo la constelación de Orión. Pensemos que esta constelación, la de Orión, estaba identificada por los antiguos egipcios con el dios Osiris, un dios vinculado muy directamente a los ritos de la muerte, propiamente dicho Osiris era el dios de la muerte, el dios del Amduat, el dios del más allá. Y si aceptamos que las pirámides, entre otras funciones, que yo creo que eso que nadie lo puede dudar en la actualidad, sí que tuvieron un pequeño papel desde el punto de vista funerario, pues esta teoría de conectar algunas pirámides con la constelación de Orión, que a su vez estaba vinculada por los egipcios con la figura de Osiris, pues tiene una importancia realmente relevante, ¿no? Que es lo que, como decía antes, ha levantado un poco el velo que cubría en las últimas décadas un poco la arqueastronomía en Egipto, que estaba un poco abandonada, y en los últimos años es uno de los grandes focos de investigación que se están barajando ahora mismo en el Valle del Nilo. Dentro de esa teoría hubo un señor, creo, que tuvo mucha importancia a la hora de desarrollarla, que es Robert Bauval, ¿puede ser? Sí, Robert Bauval es el promotor, por así decirlo, de la teoría de Orión. ¿Y podrías desarrollar un poco más esta teoría, sobre todo en cuanto a dónde nos lleva? ¿Por qué es importante? Pues sí, es bastante importante, no solamente desde el punto de vista arqueastronómico, sino porque puede presentar una serie de pautas que podrían trastornar de alguna manera todo el conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora de la civilización egipcia. Nosotros nos basamos en una serie de premisas, en muchos casos aceptadas sin más. Son premisas que fueron planteadas a lo largo del siglo XIX, cuando todavía los estudios en egiptología estaban totalmente en un momento totalmente reluciente, y lo que sucede es que hoy día muchas de estas premisas se siguen tomando como buenas y en muchos casos necesitan una revisión más que urgente, ¿no? Quizás la cronología del Antiguo Egipto podría ser una de esas premisas que todo el mundo da ahora como buenas y que podría ser corregida en los próximos años, ¿no? Robert Bauval, que fue como decía antes, el promotor de la teoría de Orión, planteaba una hipótesis bastante sugerente. Está muy bien y fue una teoría que está bien aceptada dentro del mundo de la egiptología académica, que estas pirámides estén relacionadas con la constelación de Orión, que Orión estaba relacionado con Osiris, que es una cosa que relatan los propios egipcios, no es una cosa que se saque de la manga Robert Bauval, pero Bauval defiende que el momento exacto en el que coincidieron las pirámides de Egipto, sobre todo las tres más importantes, que son las de Keops, Kefren y Micerinos, que se encuentran en la meseta de Giza y que corresponderían con el cinturón de la constelación de Orión, como digo, el momento que coincidiría exactamente la posición de las estrellas en el cielo con la ubicación de estas tres pirámides en la Tierra, sería, según reconstrucciones hechas por ordenador, en el 10.500 a.C. Esto plantea, pues, más que plantear, levanta antiguas heridas, ¿no?, sobre lo que es la cronología de los antiguos egipcios. Si pensamos que las teorías académicas, las teorías ortodoxas, plantean y defienden que las pirámides de la meseta de Giza
fueron levantadas en algún momento de hacia el 2500, 2600 antes de Cristo, no más atrás, pues que un ingeniero venga diciendo que a lo mejor pudieron haber sido levantadas en el 10.500, pues como digo, levanta más de una herida, porque desde el punto de vista arqueológico no hay absolutamente nada que defienda la posibilidad de que en una época tan temprana pudiera haber algún tipo de poblamiento en Egipto, ¿no? En el Valle del Nilo, que es quizás uno de los grandes hándicaps que tiene la teoría de Orión, y que Robert Bauval ha sabido defender muy bien, porque él mismo se dio cuenta de que, claro, es prácticamente imposible que en aquella época pues hubiera una civilización lo suficientemente inteligente como para levantar estas monstruosas pirámides en la meseta de Giza. Entonces él plantea una posibilidad alternativa, y es que los antiguos egipcios, de alguna manera, cuando construyeron estas pirámides en el 2600, quisieran hacer una especie de homenaje a algo que sucedió realmente 8.000 años antes, en el 10.500, y es quizás un poco en este camino en el que están navegando las nuevas tendencias de la investigación, ¿no? Hacia saber qué es lo que podía haber sucedido, qué es lo que había en la mentalidad, en la mitología, en los textos religiosos de los antiguos egipcios, que les hiciera pensar que en una época tan temprana algo hubiera sucedido en el Valle del Nilo. ¿Y realmente, Nacho, hay algún indicio dentro de lo que es la arqueología ortodoxa o la menos ortodoxa, algún indicio de alguna cosa, algún suceso que hubiese podido establecerse en esa época a la cual hacen alusión la propia estructura de las pirámides? Pues eres José Luis, ¿no? Sí, ese soy yo. Ah, es verdad, perdona, Nacho, no te he presentado. Yo llamaba por eso, que tú sabías quién estaba aquí, y qué mal educada soy. José Luis, Nacho José Luis. Es que estoy por aquí un par de veces. En Albacete. Sí, estoy peleándome aquí con mi constipado de verano, que me tiene la cabeza, la mitad en el estudio y la otra mitad no sé dónde. Estoy por ahí buscando las pirámides con ella. A ver, respondo un poco a tu pregunta. Como he comentado, no hay absolutamente nada que defienda un poco la posibilidad de que en una época tan temprana hubiera algo, ¿no? Pero si nosotros hacemos un poco de bagaje literario, investigamos un poco en las propias fuentes que nos han legado los egipcios, descubriremos que en sus cronologías, quizás míticas, quizás reales, ellos pensaban que en el 10.500 sí que hubo realmente alguien, ¿no? Quizás ellos, si hacemos caso al propio el papiro de Turín, por ejemplo, que es una de las cronologías que ellos proponen, un papiro legado por los antiguos egipcios, o la propia historia de Manetón, que fue un sacerdote del siglo IV a.C., que, recibiendo órdenes del faraón Ptolomeo I, el primer faraón griego que gobernó en Egipto, pues escribió una historia de Egipto, y para realizarla, se basó en las diferentes fuentes que él podía utilizar como sacerdote del templo de Heliópolis, pues en los archivos que tenía en este templo, ¿no? Pues también él retrasa el origen de la civilización egipcia a muchísimos más años antes de lo que es el 10.500, ¿no? Creo que sí es en el 14.000, el 15.000 o 20.000, no lo recuerdo bien. Pero lo importante es que tanto el canon de Turín como la historia de Manetón coinciden los dos en que en el 10.500 a.C. gobernaron la tierra, y más en concreto gobernaron el Valle del Nilo lo que ellos llaman los seguidores de Horus, los Em-Suhor, una raza de una especie de semihéroes, podríamos denominar, que descendientes de los antiguos linajes de los dioses que gobernaron primeramente la tierra, el propio Osiris, el dios Horus, etcétera, pues como continuación de esta dinastía aparecieron en el 10.500 los Em-Suhor. Robert Bauval hace alusión a estos individuos para justificar de alguna manera que los antiguos arquitectos egipcios, siguiendo órdenes de los sacerdotes de la cuarta dinastía del año 2600 a.C., más o menos, que es cuando fueron construidas estas pirámides de la meseta de Giza, pues ellos quisieron, como comentaba antes, rememorar de alguna manera algo que pudo haber sucedido con los Em-Suhor en el 10.500 a.C. Lógicamente los egiptólogos académicos, los egiptólogos ortodoxos, pues se niegan un poco a probar este tipo de teorías, porque, vuelvo a repetir, no se ha encontrado absolutamente nada que pueda demostrar la existencia de alguna civilización
inteligente, alguna civilización con una tecnología súper avanzada, que sería otro de los problemas que plantean estas pirámides en épocas ya a partir del 3500, 4000 antes de Cristo prácticamente no hay nada en el Valle del Nilo. Claro, porque hay una cosa que surge cuando se plantea el tema. Ya no solamente la maquinaria tecnológica que se presupone debió constituir una pieza fundamental a la hora de poder ejecutar estas inmensas obras, ¿no? Las pirámides de Egipto. A mí lo que más me llama la atención es si se supone que están orientando esta serie de monumentos, estas pirámides, con una precisión tan exacta, basándose en la posición astronómica de, para ellos, hacía pues aproximadamente 8.000 años, esto deja entrever que la cultura egipcia tenía unos conocimientos de astronomía y de matemáticas que hoy en día creo yo que no tenemos todos. Pues sí, yo como a veces comento el enigma sobre todo que plantea la Gran Pirámide, como quizás estandarte, ¿no?, de las pirámides de Egipto, es que es un gran enigma multimedia, ¿no?, como podríamos denominar hoy día. O sea, que la propia construcción encierra así infinidad de enigmas que envuelven a la civilización egipcia. No solamente los métodos de construcción, se han hablado de rampas, se han hablado de palancas, se han hablado de ultrasonidos para hacer levitar las piedras, se han hablado de teorías que licuaban las piedras y que luego por medio de moldes se colocaban en su ubicación exacta, etcétera. Pero también plantea otros problemas que no solamente es el método de construcción en sí, sino la perfección de ese método. Es decir, no solamente hay que tener una serie de técnicas más o menos avanzadas para poder erigir un monumento de casi 150 metros de altura con 230 metros de lado, casi 2,5 millones de bloques de caliza, algunos de los cuales los bloques, por ejemplo, que hay de granito en la Cámara del Rey pesan hasta 40 toneladas. Pues no solamente, como digo, es la ubicación mastodóntica, ¿no?, de estos grandes bloques, sino sobre todo lo que tú comentabas ahora mismo, que es la orientación tan exacta que tiene el conjunto arquitectónico en sí, no solamente de la meseta de Giza, sino también cada una de las tres pirámides. Y sobre todo un detalle curioso que hay, por ejemplo, en la Gran Pirámide, las dos cámaras más importantes que hay, que son las de la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina, tienen cada uno en sus caras norte y sur, en sus paredes, mejor dicho, norte y sur, una serie de canales que se abren hacia el exterior, que también están perfectamente orientados hacia una serie de estrellas muy determinadas del firmamento, ¿no? En uno de los casos de la Cámara de la Reina, el canal norte mira hacia la estrella Sirio, que precisamente también tiene su relación con la teoría de Orión, ya que Sirio era identificado por los egipcios como la diosa Isis. Isis, en su mitología, era la esposa de Osiris, el dios de la muerte, y en contraposición a Orión. Y también el propio canal sur de la Cámara de la Reina está orientado hacia el corazón, hacia una de las estrellas principales del cinturón de la constelación de Orión, ¿no? Es quizás, como decía, otro de los grandes enigmas. También relacionado con esta orientación del canal sur de la Cámara de la Reina está la famosa puertecita pequeña que hay al final de este canal, ¿no?, que todavía no se sabe qué demonios se esconde. Posiblemente algunos secretos, como me comentaba el director de la meseta de Giza hace unos meses, algunos secretos que puedan desvelar un poco el enigma que rodea la construcción de este monumento. Pero, bueno, en líneas generales, las pirámides egipcias demuestran una vez más que los egipcios tenían conocimiento de una serie de técnicas que en muchos casos hoy se nos escapan de las manos cuando estamos a punto de cruzar la puerta, ¿no?, hacia el siglo XXI. Y cuando nos ponemos a indagar, ¿hay en alguna otra pirámide? Porque en Egipto está plagado, ¿no? Conocemos las más famosas, pero existen varias construcciones similares. ¿Se ha encontrado en estas otras pirámides algún tipo de orientación que podría ser similar a las de la meseta de Giza? Pues no, sí que se han encontrado otras pirámides que están relacionadas en este caso con las tres pirámides de Giza y que completarían en su conjunto el dibujo de la constelación de Orión, ¿no?, como es la pirámide de Abu Rowas, la pirámide de Diodefe o la de pirámide de Nebka en Chahuet el Arién, que son dos ubicaciones que están, bueno, una al norte y la otra al sur, que más o menos dibujarían un poco el esquema de la constelación de Orión. Pero no hay restos de algún monumento que de alguna manera intuya la posibilidad de que estuviera orientado hacia una constelación, hacia un grupo de estrellas, etcétera.
El propio Robert Bauval, junto con otro investigador muy conocido, Graham Hancock, en un libro que parecía la continuación de lo que era el misterio de Orión y que se llamó en España creo que el enigma de la Esfinge o algo similar, yo tengo la edición americana que era el mensaje de la Esfinge, pues en este libro planteaban una hipótesis que iba un poco más allá de la teoría de Orión y la completaba de alguna manera, ¿no? Y involucraban en este caso a la Esfinge. La Esfinge, un monumento que está también en la meseta de Giza, muy cerquita de la pirámide de Kefren, y que está perfectamente orientada hacia el este. La Esfinge, como todos sabemos, es un león de piedra que tiene la cabeza humana, la cabeza de una persona, posiblemente fue levantada por el faraón Kefren o por el faraón Keops, los de los constructores de las pirámides de Giza, y que según estos investigadores, al estar orientada perfectamente hacia el este, si nosotros con un ordenador reconstruimos el cielo de la meseta de Giza en el año 10.500 a.C., nos daremos cuenta de un hecho bastante curioso, y es que la Esfinge, este león, estaba orientado en este año precisamente hacia la constelación de Leo, que es un detalle bastante curioso, pero que, bueno, desde mi modesto punto de vista, en este caso yo creo que es una simple casualidad. Claro, esa es una de las preguntas que quizás se puedan estar planteando nuestros oyentes. ¿No puede deberse todas estas coincidencias a la mera casualidad? Pues yo creo que no. La teoría de Orión yo creo que no, porque está bastante documentada desde el punto de vista, como hemos comentado antes, hay una relación muy clara entre lo que es la constelación de Orión y la figura de Osiris, y sobre todo el dios Osiris como dios protector de las pirámides, etcétera, ya que en los propios textos de las pirámides que han aparecido en algunas de ellas se habla de Orión, se habla de Osiris como dios de la muerte, etcétera, y hay un vínculo bastante grande. También lo que comentaba antes en relación a uno de los canales de la Gran Pirámide, que está enfocado hacia la estrella Sirio, que era en la mitología de los antiguos egipcios la esposa de Orión, Isis, la esposa de Osiris. Pero aparte de esta teoría, la de Orión, que yo creo que sí que está fundamentada, que bueno, más o menos hay una serie de errores de cálculo, en el sentido de que, bueno, las pirámides que he comentado antes, que completan un poco el esquema de la constelación de Orión, como las pirámides de Abu Rowas o Zabot el Arián, que están al norte y al sur de la meseta de Giza, pues no cuadran exactamente en el sitio donde deberían estar. Pero bueno, como dice el propio Bauval, hay que tener más que la idea de la exactitud de la construcción, más que eso, la idea del conjunto, ¿no? Y de la idea que ellos querían dar a entender. Pero en el caso de la Esfinge, yo sí que creo que puede ser una mera casualidad por un hecho que voy a decir, y que de alguna manera derrumba un poco esta teoría de intentar encuadrar el año 10.500 a.C. con la orientación de la Esfinge hacia la constelación de Leo. Y es que es muy sencillo, los egipcios no veían la constelación de Leo tal y como nosotros la vemos hoy día. Es decir, ellos, la constelación de Leo era otro grupo de estrellas que curiosamente todavía no están identificadas, pero de ninguna manera ellos veían la constelación de Leo como la vemos hoy día en nuestra astronomía, que es un poco el legado de los antiguos griegos y de los antiguos babilonios, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis que está ahí, que Bauval sigue un poco R con R, ¿no? con esa hipótesis de la Esfinge, pero que bueno, que de alguna manera quizás puede completar un poco, si en definitiva se puede demostrar esta relación, a la teoría de Orión. Nacho, vamos a seguir navegando por esos misterios que nos ofrece la palabrita arqueoastronomía. Vamos a hablar del complejo piramidal mexicano de Teotihuacán, más que nada también porque tiene muchas relaciones con las pirámides de las que estamos hablando ahora, ¿no? De las pirámides egipcias. Pues sí, en muchos casos se ha querido ver una serie de paralelismos, ¿no? Entre no solamente las pirámides de México y las pirámides de América, ¿no? Hay que poner un poco en antecedentes que para los antropólogos hay dos grandes teorías que explican un poco la evolución del hombre. Una es la teoría difusionista, que viene a decir que de un mismo foco surge una civilización que se va expandiendo a lo largo de todo el planeta, y esta es la causa por la que en muchos lugares del mundo, sin tener aparentemente alguna relación, pues aparecen culturas tan similares, con construcciones tan similares, en este caso como son las pirámides. No solamente hay pirámides en México y en Egipto, sino también las hay en China, las hay en Mesopotamia, las hay en Europa, las hay en Canarias, ¿no? Las tenemos muy cerquita de nosotros, algunas incluso en la península ibérica.
Y la otra teoría que defienden algunos antropólogos, quizás los más, ¿no?, es la propia teoría evolucionista. Es decir, que el hombre tiene una especie de substrato, un substrato comodín, como llaman ellos, que de alguna manera en algún momento de la evolución sale a la luz, despierta, aparece de repente, y que es lo que le hace realizar invenciones, realizar proyectos, diseñar cosas muy parecidas entre sí, como serían en este caso las pirámides, pero que desde un punto de vista científico no tienen ninguna relación los mexicanos con los americanos, los mexicanos con los egipcios, sino que en algún momento de la evolución, por ejemplo, si a nosotros si no tuviéramos materiales, si fuéramos hombres primitivos, no vamos a ponernos en el caso, y tuviéramos que realizar una construcción lo más grande posible, pues a todos se nos ocurriría coger un montoncito de arena y poner uno encima de otro, ¿no? Así nos saldría una pirámide. Y ello no significa que nosotros tengamos algún tipo de conexión con nuestros vecinos que están a 10.000 kilómetros, ¿no?, como es el caso de los mexicanos, los antiguos mayas y lo que es la civilización egipcia. Pero que duda cabe que, bueno, aparte de que si hay o no hay este tipo de relaciones, bueno, yo sí que me he encontrado a la hora de investigar este tipo de cosas para alguno de los libros que he publicado, que sí que hay una serie de por lo menos de curiosidades sorprendentes, ¿no?, de semejanzas tan grandes entre la tipología de las esculturas, no solamente mayas, sino toltecas y de otras culturas precolombinas, con las propias esculturas de los egipcios, ¿no?, que podrían plantearnos si de verdad, ¿no?, en algún momento de la antigüedad, a más de un egipcio un poco aventurero, le dio por montarse en su barca de papiro y navegar todo el Mediterráneo para cruzar el océano hasta el nuevo continente, ¿no? Eso es quizás una cosa que nunca sabremos, pero que tampoco quiero cerrar esa posibilidad a la investigación. Pero en el caso por ejemplo, de la teoría de Orión, que hemos estado hablando estos minutos con las pirámides de Giza, tiene su paralelismo también en lo que son el complejo, en este caso, de Teotihuacán, ¿no?, una especie de, como decía en un artículo, la continuación de Giza. La estructura es muy parecida. Y bueno, a fin de cuentas viene a decir lo mismo, ¿no?, que una serie de monumentos que hay en este lugar de Teotihuacán, que son la pirámide del Sol, la Luna y el templo de Quetzalcóatl, pues están construidos siguiendo el mismo esquema que tiene en el cielo la constelación de Orión. Desde el punto de vista cronológico hay muchísima distancia en el tiempo. Pensemos que las pirámides, como hemos dicho antes, de Egipto son hacia el 2500, para redondear, antes de Cristo, y los monumentos de Teotihuacán, siendo un poco generosos, los podríamos retrasar hasta el 200, 300 como mucho antes de Cristo, ¿no?, que es quizás uno de los momentos de apogeo de esta ciudad. Pero bueno, es una hipótesis de trabajo que está ahí, que, como digo, no hay que cerrarla en absoluto, y que puede plantear nuevas vías de investigación en un futuro. Y realmente de conocimientos que fueran muy básicos para llevar a cabo la ejecución de estos grandes proyectos arquitectónicos, ¿no? Hoy día cualquier albañil, por mucha idea que nosotros tengamos de que ese oficio es algo realmente básico, pues yo creo que todo lo contrario, muchos de ellos dominan planos como auténticos arquitectos, ¿no?, y saben muy bien dónde tiene que ir cada cosa. En la antigüedad yo creo que podría ocurrir igual. Lo que sucede es que si para la ejecución de estas grandes obras se emplearon miles y miles de personas, yo no creo que existiera tal divulgación de este tipo de conocimientos, toda vez que incluso la propia educación básica, lo que sería el saber escribir o leer, era algo que estaba reducido a prácticamente unos pocos centenares de personas, ¿no?, de los miles o pocos millones que podrían vivir en estos países. Claro, y yo lo que me estaba planteando era decir, bueno, si hace 300 años, por ejemplo, el telescopio no existía, ¿realmente encontramos fuera de lo que son estas construcciones algún otro tipo de documentación sobre el conocimiento, el nivel de conocimiento de la astronomía que podía haber? Sí, es otra cosa que nos llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Egipto, que es el que más conozco, si nosotros nos vamos a las propias fuentes que nos han legado los egipcios, fuentes desde el punto de vista matemático, fuentes desde el punto de vista astronómico, médico, etcétera, de diferentes ciencias, nos daremos cuenta que en muchos casos
no pasaban de lo que hoy podríamos llamar la educación básica, ¿no? Lo que hoy sería la ESO, o sea, una cosa muy limitada y muy sencilla. Y luego nos encontramos con estas grandes contradicciones, ¿no? Que por ejemplo está demostrado que en la Gran Pirámide conocían el número pi, que algunos apuntan también la posibilidad de que conocieran el número phi. Para realizar estas obras arquitectónicas los conocimientos matemáticos eran tan grandes que ellos, por lo menos las matemáticas que nos han legado son absolutamente ridículas, ¿no? para intentar explicar un poco la ejecución de estas obras, ¿no? Desde el punto de vista de la matemática, el papiro más importante, o llamarlo de alguna manera, es el papiro Rin, que únicamente nos habla de unos problemas súper sencillos para realizar, resolver problemas con triángulos equiláteros y triángulos con ángulos rectos, etcétera, ¿no? La verdad es que son problemas tan sencillos que no cuadran un poco en la dinámica general de este tipo de construcciones, ¿no? Y los conocimientos astronómicos, si nosotros nos damos cuenta de cómo ellos dibujaban el cielo, cómo ellos seguían un poco la evolución de las estrellas, nos daremos cuenta de un hecho bastante insólito, ¿no? Y enseguida pensaremos que quizás un poco intentar demostrar todo este tipo de teorías ayudándose de los papiros matemáticos, astronómicos, es quizás la mejor manera para decir que los antiguos egipcios no construyeron las pirámides, que yo sí que creo que lo hicieron, ¿no? Pero es quizás un poco el problema de la investigación. Ellos, por ejemplo, para que veamos un ejemplo bastante sencillo de cómo dibujaban, de cómo seguían el itinerario de las estrellas, pues dos sacerdotes, que eran, por ejemplo, en un templo, que eran los encargados de esta tarea, se subían por la noche a la terraza. En Egipto las noches suelen ser bastante claras, tanto en invierno como en verano, y es muy fácil ver, pero infinidad de estrellas, muchísimas más de las que se ven aquí en España. Pues uno se colocaba frente a otro, y uno de ellos con una varilla para tomar de referencia, una especie de vara con la parte superior en forma de V, como de estas que se utilizan para cazar ranas, ¿no? Muy parecida. Pues tomando como referencia este palo, miraba a su compañero, que lo tomaba como una especie de segunda referencia, y escribía en un papiro: la estrella Sirius, por ejemplo, está a la hora tal, a la altura del hombro; a la hora cual, a la altura de la oreja; a la hora tal, a la altura del cogote; y luego se perdía en el firmamento. Si nosotros pensamos que con esta manera tan rudimentaria ellos consiguieron logros arquitectónicos tan importantes como la teoría de Orión y su reflejo en la arquitectura, pues es que me río yo un poco de la gente que intenta demostrar estas cosas, ¿no? Hombre, a mí lo único que se me ocurre, teniendo eso como referencia, es que quizá lo que ellos a lo que llegaron fue por muchísimos años de observación, aunque fuese tan rudimentaria, ¿no? Quizás fue el tiempo que dedicaron a mirar el cogote del compañero, lo que les dio la clave para poder llegar a esas conclusiones. A mí me ha gustado mucho indagar en lo que es la arqueología bastarda, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que son todos esos pequeños retazos de historia. La palabra más fea. Sí, claro, sí. Por lo menos es la que le pone la ciencia ortodoxa. A mí me está viniendo a la cabeza ahora mismo, por lo que estabas comentando, Nacho, la falta de medios para poder investigar el famoso descubrimiento de la máquina antiquitera. ¿Tiene esto algo que ver? Porque yo no tengo demasiada documentación, lo estoy diciendo de memoria, pero yo recuerdo en uno de estos libros de Dani en que todos nos hemos empapado, el famoso instrumento que se encontró y que parecía ser un pequeño planetario en miniatura donde se estaban manejando, en teoría, bastantes patrones astronómicos que, por ejemplo, en nuestra civilización actual, hasta bien entrada la Edad Media, no se conocían. Sí, y no solamente tenemos que pensar en la máquina antiquitera, ¿no? Sino en infinidad de otros objetos que han aparecido a lo largo del planeta, que nos van a dar, al fin de cuentas, a la misma idea, ¿no? Que parece que los antiguos, las primeras civilizaciones que poblaron la Tierra, tenían conocimientos no solamente de astronomía, sino también de otro tipo de ciencias muchísimo más avanzados a lo que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Como comentabas antes, efectivamente es una especie de arqueología bastarda o la historia bastarda, ¿no? Como es el título de la sección que tengo en la revista Enigmas. Son infinidad los detalles, las cosas cotidianas que para los egipcios eran precisamente eso, de lo más cotidiano,
y que curiosamente a nosotros se nos escapan de las manos, ¿no? Seguramente la verdad, la prueba que demuestra finalmente que ellos fueron los autores de este tipo de construcciones está mucho más, es mucho más fácil de explicar de lo que nosotros creemos, ¿no? Pero quizás por intentar encajonar algunas teorías modernas en algunos presupuestos del siglo XIX, por ejemplo, en donde, por ejemplo, los presupuestos de la cronología, etcétera. Pues nosotros partimos de quizás de ideas en muchos casos erróneas, ¿no? Si nosotros reescribiéramos algunos de estos aspectos no solamente de la cultura egipcia, sino de otras culturas de la antigüedad, seguramente llegaríamos a conclusiones mucho más lógicas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabais antes, el tiempo, ¿no? Posiblemente, si nosotros nos aferramos a los datos que, por ejemplo, para la construcción de la Gran Pirámide nos ofrece Heródoto, que dice que el constructor fue Keops y que para eso tardó 20 años, pues si nosotros nos reducimos a esos datos, es imposible que los egipcios de la cuarta dinastía, con la técnica, la tecnología que tenían, construyeran un edificio de estas características. En cambio, si nos atrevemos a dilatar de alguna manera el periodo de tiempo para la construcción de este edificio y nos planteamos la posibilidad, ¿por qué no?, que fue Keops el que reutilizó la Gran Pirámide, no que la construyera, sino que la reutilizó, pues posiblemente tendría su lógica la famosa hipótesis de las rampas, o la famosa hipótesis de palancas para utilizar, para elevar las piedras de un estrato a otro, ¿no? Que en muchos casos son teorías que se han venido abajo por culpa del tiempo, es decir, que se sabe por cálculos matemáticos que es imposible que en 20 años con esos métodos se puedan realizar ese tipo de construcciones. Lo que sucede es que, volviendo un poco a la teoría de Orión, habría que retrasar un poco de alguna manera la cultura egipcia, que es algo que hoy por hoy muchos egiptólogos no están dispuestos a aceptar. Yo creo que se podría retrasar no 10.500 años, como decía en un principio Robert Bauval, sino 1.000, 2.000, perfectamente sí que se podría hacer. Bueno, o sea, como fuera interesante por lo menos planteárselo, ¿no? Y ya a partir de ahí investigar, trabajar y estudiarlo, ¿no? Nacho, hemos visto las pirámides de Giza, hemos visto las de Teotihuacán. Vamos ahora con una de los... Bueno, tampoco es una construcción arquitectónica, ¿no? Pero tiene que ver. Me refiero a las famosas líneas de Nazca. Y lo digo porque sobre ellas se han dado muchísimas teorías. El propio Daniken, del que hablábamos antes, tiene la suya propia, la escribió en un libro. Hay muchas que han intentado dar una explicación de por qué los antiguos incas ¿no? Construyeron o dibujaron esas formaciones sobre la piedra, ¿no? ¿La arqueoastronomía tiene algo que aportar? Pues sí, la cultura nazca, no son los incas son los del Machu Picchu. Perdón por mi cultura. La cultura nazca, que son los que habitaron en la pampa de peruana, ¿no? En esta época, pues sí que han legado una serie de líneas, de marcas bastante curiosas, ¿no? Que para Däniken, como decías antes, son pruebas muy claras de pistas de aterrizaje para naves estelares, ¿no? Me parece una teoría un poco pillada por los pelos, ¿no? Pero al igual que sucede con otros monumentos que hay a lo largo del mundo, y quizás también las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca, yo creo que es algo tan claro que fueron realizadas para ser observadas desde el aire, que yo creo que eso no lo puede dudar nadie. Desde el punto de vista de la arqueoastronomía, pues son muchas las teorías que se han barajado. Para algunos, al haber tanta infinidad de líneas, cualquiera que vea una fotografía de la pampa de Nazca, pues podrá observar que son cientos, no casi miles las líneas que se entrecruzan, que van de aquí para allá, unas rectas, otras curvas. Pues de alguna manera, bien por casualidad o bien por no casualidad, en muchos casos sí que tendrán alguna relación con alguna estrella, con alguna constelación, con algún momento importante del año, como los solsticios o los equinoccios, ¿no? Pero todavía hoy está un poco en el aire. Es quizás uno de los grandes campos de investigación que todavía queda por estudiar, ¿no? Porque si bien se ha hablado mucho de Teotihuacán, se ha hablado mucho de Stonehenge, se ha hablado mucho también del Machu Picchu, de las pistas de Nazca, es prácticamente muy poco lo que se ha estudiado desde el punto de vista arqueoastronómico. Desde que Kossuth las descubrió a comienzos de los años 40, creo que fue, pues como digo, se han planteado infinidad de hipótesis
muchas de ellas contradictorias. Yo sí que creo que puede haber alguna función astronómica, porque al fin y al cabo quizás la astronomía es uno de los grandes vínculos de unión que identifica muchas culturas de la antigüedad, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a repasar todas y cada una de las grandes culturas, de las grandes civilizaciones que han habitado la Tierra desde hace miles de años, desde el alba de la civilización, pues nos daremos cuenta de un hecho, de un punto en común en todas ellas, y es que la astronomía, que es ahora lo que estudia la arqueoastronomía, es uno de las grandes bazas, ¿no?, que ellos jugaban para comunicarse con sus dioses, que para Däniken son extraterrestres, para otros son fuerzas de la naturaleza, son estrellas, son fenómenos naturales, etcétera, pero que están ahí, y yo creo que es algo que nadie puede lograr enseñar. Sin duda alguna, yo creo que cuando uno se adentra en estos misterios, por lo menos a las personas que estamos más o menos familiarizadas con la teoría OVNI, por llamarla de alguna forma, ¿no?, encontramos en todas estas construcciones ese nexo de unión que tú decías antes, que bueno, puede ser a lo mejor la respuesta fácil a lo que nosotros estamos buscando. Para mí, que me expliquen qué podían estar buscando las personas que hace pues 4.000 años, 5.000 años, se ponen a hacer este tipo de construcciones que solamente son visibles a una altura bastante considerable. Pues sí, por ejemplo en las pistas de Nazca es un ejemplo bastante claro, ¿no? O sea, se ha intentado explicar en algunos casos que algunas de ellas son visibles desde alguna pequeña loma cercana y tal, pero la verdad es que la gran mayoría, la única manera de verlas es desde el aire. Que ellos intentaban comunicarse con entidades, con dioses, quizás no necesariamente materiales, o sea, que hubieran venido en la antigüedad a visitarnos, tal como dice Däniken, sino con seres que ellos creían, o dioses que ellos creían que estaban más allá, pues posiblemente, ¿no? Yo creo que es la explicación más lógica que nosotros podríamos dar a este tipo de líneas, ¿no? Y que otro punto en común, quizás que la une con otras grandes civilizaciones, en este caso la pampa de Nazca, también es la constelación de Orión, ¿no?, que aparece reflejada en una de las figuras más famosas de las pistas, que es la araña, ¿no? Una figura que también está relacionada con, para algunos investigadores, que dibuja también de alguna manera el esquema de la constelación de Orión. Nacho, ¿por qué? Perdona que me interrumpa, ¿por qué siempre Orión? Pues eso me gustaría saber a mí. Porque, no, claro, es que lo has mencionado en Egipto, en Teotihuacán, y ahora en Nazca. ¿Por qué? Porque antes en Egipto sí has hecho mención a que, que esa constelación estaba relacionada con Osiris, ¿no? Y bueno, puede haber un simbolismo ahí, pero en las demás culturas. Pues lo que te voy a contar seguramente te lo contaría mucho mejor un astrónomo, ¿no? Pero yo en ocasiones, cuando he trabajado temas de este tipo, que la verdad es que lo de la astronomía pues siempre me ha gustado, pero tampoco es muy fuerte, ¿no? Y más que nada me he empezado a interesar sobre todo desde hace 10, 15 años, cuando empecé a escuchar las primeras, en alguna revista de egiptología, cuando comencé a leer las primeras hipótesis que lanzaba Robert Bauval sobre la teoría de Orión. Pero si lo que te decía es que posiblemente el origen de la vida esté relacionado con la constelación de Orión, porque la propia Tierra, nuestra propia galaxia, está identificada con esta, nuestro sistema solar también está identificado con esta constelación. Es decir, si nosotros nos retrasáramos en el espacio, en el universo, miles de millones de años luz hacia atrás, la gente que nos estuviera viendo nos vería insertados en la constelación de Orión. Nosotros seríamos una de las esquinas, la esquina inferior izquierda, que no recuerdo el nombre ahora de la estrella, pero nosotros dependemos de ese conjunto millonario de estrellas, de galaxias y de sistemas solares. Que los antiguos conocían este detalle, pues quizás sería aventurarse mucho, ¿no? Posiblemente, si realmente lo conocieran, habría que dar la razón a Däniken o a otros autores como Zecharia Sitchin, que desde hace décadas defienden el origen de la civilización humana como un legado de extraterrestres, ¿no? Pero, como digo, es otro de los grandes filones de investigación que todavía están ahí pendientes de un hilo en muchos casos, y que también hay que tener en cuenta
la posibilidad, que en este caso tiene su valor, lo que sería la teoría difusionista de los antropólogos, es decir, que en algún momento de la antigüedad algún poblador, no necesariamente una emigración muy grande, fueran desde, en este caso, Egipto, que es la más antigua, irían hasta México, que sería más o menos hasta Nazca, que sería más o menos la siguiente en continuar la tradición de Orión hacia el 500 más o menos después de Cristo, y luego quizás viajarían hasta México. El caso es que el problema de la constelación de Orión se repite en otros lugares del mundo, ¿no? También, como por ejemplo en algunos lugares de China, etcétera. Lo que sucede es que no tenemos ninguna explicación a priori para intentar buscar una respuesta lógica a este problema astronómico. Nacho, ya para terminar, ya hay una pregunta a título personal, me va a permitir ese lujo, ¿no?, que me gustaría hacerte. Yo imagino que habrás oído comentar las famosas pirámides de Marte, de Marina Sidonia. ¿Realmente tú tienes algún dato? ¿Realmente se trata de pirámides? ¿Realmente tienen esa orientación que se presume similar a las de la meseta de Giza? Pues los últimos datos que tengo yo son los que yo creo que tiene el resto de la gente, ¿no? Cuando se volvieron a repetir algunas de las fotografías de la meseta de Sidonia, únicamente se ofrecieron detalles de lo que era la cara, la famosa esfinge, esfinge por llamarlo de alguna manera, porque era una simple cara, ¿no?, que parece que nos miraba. Se demostró más o menos que, más que menos, que era realmente un juego de luces, un simple juego de luces, y que, las fotos que se tomaron hace varias décadas, pues que por la incidencia de la luz en las montañas que allá había, etcétera, pues dio la casualidad de que salió ahí algo parecido a un rostro humano, ¿no? Luego hubo gente que con una serie de ordenadores muy potentes incluso vieron el iris de la cara, el uraeus que tenía en la frente como si fuera una escultura egipcia, el tocado como el de los faraones que tenía sobre la cabeza, ¿no? Ya vamos especulando de una manera totalmente gratuita. Lo que sucede es que que yo sepa, no se han enviado nuevas fotografías de lo que eran las pirámides, llamadas así porque precisamente tenían esta forma, y en algunas reconstrucciones tridimensionales que se hicieron de las primeras fotografías tomadas por los Apolo, pues se veía perfectamente que las aristas eran lisas, es decir, que no eran producto de la erosión natural que pudiera haber tenido alguna montaña, algún relieve que hubiera por allí en la meseta de Sidonia, sino que parecían a todas luces ser construcciones artificiales. Posiblemente, no digo ni que sí ni que no, si la NASA envía de nuevo fotografías más cercanas de estas pirámides, a lo mejor vuelva a suceder lo mismo que pasaba con la cara de Marte, ¿no?, de la cara de Sidonia, que finalmente se demostró que era un simple juego de luces. Imagínate que no fuese un juego de luces y que resulta que están también dirigidas hacia la famosa constelación de Orión, madre mía, entonces ya sí que salimos locos. Estaríamos todos helados. Ese es el primero, ¿no?, porque ha sido más de una opción el que ha machacado un poco esta teoría, ¿no? Lo que sucede es que no tenemos todavía datos para juzgar de alguna manera lo que... Bueno, ya los tendremos, si Dios quiere o quien corresponda. En fin, Nacho, se nos ha ido el tiempo. Como siempre, la conversación se desvía inevitablemente y se nos han quedado muchísimas preguntas. Al final no hemos hablado de Posen, que yo tenía ganas de hablar de ello. Pero bueno, mira, sí nos sirve como excusa para invitarte otro día aquí al otro lado. A lo que quieras. Y para que nos hables de ese y cualquier otro tema, que todos son muy interesantes, la verdad. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y bueno, ya sabes, lo dicho, que cuando quieras, pues puedes volver aquí con nosotros. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. 1000 perdones por la colgada que os metí la vez anterior. Calla, que los amigos no lo saben, ¿no? Siempre vais a llamar. Y nada, un saludo muy fuerte para todos. Igualmente, Nacho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con ese coloquio que os ofrecíamos hoy sobre la arqueoastronomía. Ya por fin he aprendido a decir la palabra.
Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado con él y sobre todo que os haya picado la curiosidad para que vosotros, desde vuestras casas o desde donde os corresponda, pues estudiéis el tema, porque yo personalmente me considero una gran desconocedora del tema y con lo poco que he podido leer y lo que nos ha contado Nacho hoy, me que pica la curiosidad. Y sobre todo el conocimiento de lo que puede ser la propia historia de la humanidad tal y como la conocemos, ¿no? Y poder remontarnos a 10.500 años antes de Cristo y haber personas que sean capaces de tener los conocimientos de la técnica necesaria para levantar monumentos tan fastuosos como las propias pirámides, ¿no? Y orientarlas hacia esas estrellas. ¿Y por qué precisamente hacia esas estrellas, que son un cúmulo de muchas otras que están envueltas en las nubes la mayoría de las veces para todos los que las miramos desde esta parte del planeta y que muchas veces pues no vemos más allá de puntitos de luz, ¿no? Sin duda alguna, algún día sabremos de dónde venimos. Dejan de existir porque las ignoremos. Los hechos están ahí, esperando, aunque a veces provengan del otro lado. Al otro lado, un programa de radio que no ignora otras realidades. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Bueno, pues ya está sonando ahí la sintonía de la sección Actualidades y Curiosidades del Mundo Científico y Paracientífico. Así que vamos a dejar el constipado a un lado, José, y entramos a ella. Descubren ciudades faraónicas sumergidas frente a las costas de Egipto. Expertos arqueólogos anunciaron el pasado fin de semana el descubrimiento de ruinas de ciudades faraónicas sumergidas bajo el agua y construidas hace 2500 años, las cuales hasta ahora solo se conocían a través de leyendas, narraciones antiguas y tragedias griegas. Entre los restos hallados en el fondo del Mediterráneo hay viviendas, templos, infraestructuras portuarias y estatuas colosales que demuestran un lujoso estilo de vida que algunos viajeros de la época describieron como decadente. Es la primera vez que los historiadores hallan pruebas físicas de la existencia de ciudades como Heraclión, Canopus y Menoutis, famosas no solo por su riqueza y su arte, sino también por los numerosos templos dedicados a los dioses Isis, Serapis y Osiris. Es el descubrimiento más emocionante en la historia de la arqueología marina, dijo Gabala Ali Gabala, del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Demuestra que la tierra no es suficiente para las antigüedades egipcias.
Entre los descubrimientos figuran las ruinas de la ciudad de Heraclión, sumergida en su totalidad, donde floreció el comercio hasta la fundación de Alejandría en el año 331 a.C. Heraclión fue probablemente destruida por un terremoto, y más tarde el mar cubrió sus ruinas, que se encuentran a unos 6 kilómetros del litoral egipcio. El mar también cubrió las ruinas de Canopus y Menautis, posiblemente en un periodo que se extendió del siglo VII al VIII de nuestra era. Uno de los misterios de Egipto que suben a la superficie. Imagínate también, estoy yo muy imaginativa, que encuentran una pirámide orientada hacia Orión. Pues no me extrañaría tampoco. Einstein acusado de plagio. La ciencia ha vuelto a pensar. Según Umberto Bartocci, historiador de las matemáticas en la Universidad de Perugia, Italia, la famosa ecuación energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, atribuida a Einstein en 1905, habría sido difundida 2 años antes de que el físico alemán diese a conocer su teoría de la relatividad. Olimpo de Petro, un empresario de Vicenza, publicó dicha ecuación en la revista científica ATE en 1903, en un informe sobre la función del éter en la vida del universo. Bartocci cree que el investigador italiano Michele Besso habría informado a Einstein sobre las investigaciones de Petro, quien por cierto jamás recibió, se supone, reconocimiento por su descubrimiento. A mí lo que me gustaría saber es si la ecuación que dio, esta que es la estructurada, la pequeñita, luego la fastuosa ecuación. La que tiene folios y folios. Sí, esa, la de la raíz cuadrada que va debajo. Sí, porque esa me parece que va a ser un poco más difícil de plagiar que la otra. Descubiertos los huesos de Buda. Un equipo de arqueólogos de la India cree haber encontrado los huesos de Buda. 250 millones de budistas de todo el mundo se mantienen expectantes ante la noticia y se desesperan porque los descubridores han hecho un pacto de silencio para mantener en secreto el lugar del hallazgo. Por uno de los miembros más jóvenes del equipo de investigadores se ha sabido que los huesos permanecen en un ataúd sellado en el pueblo de Orissa. Sin duda alguna es uno de los descubrimientos que podría dar un giro a esta religión. Imagínate. Las autoridades de Estados Unidos confirman la existencia de Área 51. En referencia a lo comentado en el anterior programa, en un escueto comunicado el Pentágono ha afirmado que dichas instalaciones militares existen. La sensacional revelación ha sido muy bien acogida por aquellos sectores que defienden a capa y espada que en el recinto se están llevando a cabo pruebas con tecnología extraterrestre. Incluso las hipótesis más aventuradas aseguran que en uno de los hangares, concretamente en el número 18, hay varios cadáveres alienígenas. En Internet, a través de la página www.terraserver.com, se pueden contemplar algunas fotografías efectuadas por un satélite espía ruso que evidencia la existencia del complejo ultrasecreto. ¿Puedes repetir la página para mirarte bien? www.terraserver.com. Son imágenes en blanco y negro de un satélite espía, si mal no recuerdo, de hace 3 años, donde se puede ver que realmente ahí existe algo. No obstante, yo creo que en el área 51 poco debe quedar ya. Yo a los